Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 17 de junio del 2016. En el calendario de Jehová estamos a 11 de Sivan del año 5776. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Nasó, que significa toma. Y la porción es de Números 4:21 a Números 7:89. Números 4:21 a Números 7:89. Nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 5. Números capítulo 5, vamos a leer del versículo 5 al 8. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, en el cual hará expiación por él. Esta noche vamos a ver un principio bíblico que es esencial para todos los discípulos de Jesús. Es un principio que debemos de entender y saber cómo funciona, porque prácticamente si este principio bíblico no existiera, nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. La razón por la cual podemos reconciliarnos con Dios está basada en este principio bíblico que Él estableció en su palabra y que nos hace poder reconciliarnos ampliamente con nuestro Creador. Entonces, el principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es la expiación. La expiación es una palabra hebrea, es la palabra Kippur, y Kippur en español significa purgar, cubrir o reconciliar. Purgar, cubrir o reconciliar. Si Dios no hubiera establecido este principio bíblico, nosotros todavía estaríamos cargando con nuestros pecados. La Biblia nos explica que es imposible para un ser humano justificarse delante de Dios. La expiación Dios la estableció con el propósito de que esa reconciliación pudiera hacerse, ya que nosotros somos incapaces de poder justificarnos delante de Dios. Y la expiación como tal nos habla de la misericordia y del amor de Dios que tiene hacia nosotros, haciendo posible que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Vamos a leer un texto en Levítico 6, versículos del 1 al 5. Levítico 6, versículos del 1 al 5. Y van a ver qué parecida es esta porción con la que acabamos de leer en el libro de Números. Levítico 6,
del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo que perdió o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Prácticamente estas dos porciones nos hablan de un hecho muy sencillo. Cuando nosotros pecamos ante Dios, lo único que Dios pide de nosotros es confesar el pecado. Tenemos que confesar nuestro pecado, pero cuando hubiéremos hecho daño a nuestro prójimo, tenemos que resarcir el daño, pero no solamente eso. Después de haber reconocido el pecado y de resarcir lo que dañamos, viene una parte muy importante, la expiación. Nosotros podemos hacer los dos primeros pasos, pero si no hay expiación, nuestro pecado continúa. Y esta es la parte importante que Dios estableció. No es suficiente reconocer el pecado y resarcir el daño, tiene que haber expiación. Por cada pecado que cometemos los seres humanos, tiene que haber una expiación que limpie a la persona de su pecado. Si esto no sucede, el pecado permanece y vamos a ser juzgados por Dios por todas las cosas con las cuales ofendimos a Dios y ofendimos a nuestro prójimo. En Levítico 23 vamos a leer unas porciones que son importantes para entender la expiación en su sentido más profundo. Dentro de las 7 fiestas que estableció Jehová, hay una en especial que trata este problema, y es la fiesta de Yom Kippur o el día de expiación. Es una fiesta muy importante, porque finalmente, gracias a esta expiación, nuestros pecados pueden ser borrados y nuestra reconciliación con Dios es completa. Levítico 23, vamos a leer primero del versículo 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y esto es importante por lo siguiente: cada fiesta que Jehová estableció tiene una relación profética muy importante con nuestro Mesías. Después vamos a leer del 26 al 32, que es la fiesta de la cual vamos a hablar hoy, que es el día de expiación. Levítico 23, del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová nuestro Dios.
porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo harán, estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habiten. Día de reposo es a ustedes y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo. Entonces, vean aquí Dios estableció la sexta fiesta a los 10 días del séptimo mes y es el día de la expiación. Proféticamente con la Pascua Jesús hizo posible esta reconciliación, pero la expiación final de nuestros pecados va a suceder proféticamente después de su regreso, antes de establecer el reino milenio. Viene esta fiesta de expiación que va a ser la última oportunidad para toda la humanidad para la expiación de sus pecados. Si ven el texto con mucho detenimiento, dice que en este día tenemos que afligir nuestras almas. Lo que sucedía es que lo que precedía precisamente a esta fiesta de expiación es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es el primer día del mes séptimo. Y durante esos 9 días, hasta completar la última tarde del 10º, era un tiempo en el cual después del toque de las trompetas, todo el pueblo sabía que tenían solamente esos 9 días y la tarde del 10º para confesar sus pecados, para afligir sus almas y para entrar a cuentas con el Señor. Todos los años se celebraba esta fiesta con el propósito de conocer perfectamente la voluntad de Dios para saber que se tienen que expiar todos nuestros pecados. Es un ejercicio muy importante y tenemos que aprender que todos los días de nuestra vida, cada vez que pecamos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Si tenemos que resarcir el daño, tenemos que hacerlo. No es suficiente solo pedirle perdón a la persona a la que dañamos. Y finalmente, pues hacer nuestra esta expiación que hizo nuestro Mesías para poder reconciliarnos finalmente con Dios. Entonces, toda nuestra vida, cada año es un ensayo para esta expiación final que viene antes de que Jesús establezca el reino milenio. Proféticamente esto va a suceder cuando regrese Jesús y limpie toda la tierra de pecado para la expiación final que va a ser posible que nosotros ya podamos estar cuando Él instale el reino milenio, los 1000 años de su reino aquí en la tierra, en su presencia, y desde ese momento, después de los 1000 años por la eternidad. Entonces, estas promesas son importantes y es un ensayo que nosotros debemos de practicar, esperando el día final de la expiación de todos los pecados de la humanidad. Entonces, vamos a ver varios conceptos muy importantes. El primero es que nuestros pecados necesitan ser expiados. Vimos varios textos en el Antiguo Testamento que nos explican esto que Dios Padre estableció. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy en día?
¿Acaso también necesitamos que sean expiados nuestros pecados? Pues según lo que establece Dios Padre en su palabra, yo creo que sí. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Vamos a leer Efesios 2 del 13 al 16. Y vamos a escuchar la explicación del apóstol Pablo a las iglesias en Éfeso acerca de la expiación. Efesios 2 del 13 al 16. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Se refiere a los judíos y a los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué dice? Las enemistades. Entonces vean el versículo 16. Dice que a través de la cruz Él reconcilió a todos los seres humanos con Dios. Esta reconciliación es muy importante. Nosotros cada vez que pecamos necesitamos reconciliarnos con Dios. Recuerdan que la palabra hebrea que define la expiación significa cubrir o reconciliar. Entonces lo que está explicando Pablo aquí es el hecho que a través de este sacrificio la expiación es posible, nuestros pecados son cubiertos y nos reconciliamos con Dios. Es un concepto muy importante, cubrir los pecados para la reconciliación con Dios. Vamos a ver otro texto en el Nuevo Testamento, Colosenses 1 del 15 al 20. Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, ¿qué dice? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Pablo aquí explica también a los creyentes en Colosos que solo a través de Jesús y su sacrificio en la cruz nos hemos podido reconciliar con Dios. Nuestros pecados fueron cubiertos y solo así es posible la reconciliación con Él.
Otro concepto importante que nos muestra este principio bíblico es que solo había una persona que podía hacer posible esta expiación. Ya vimos en los textos que señalan a la persona de nuestro Señor Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero vamos a ver lo que estableció el Padre en el principio. Éxodo 30 del 8 al 10. Éxodo 30 del 8 al 10. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por todas sus generaciones. No ofrecerán sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarán sobre él libación. Y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Entonces esta porción en Éxodo nos explica que Aarón, como sumo sacerdote, era el único con derecho para entrar una vez al año y hacer expiación por todos los pecados del pueblo. Y es algo muy importante porque es un patrón que vamos a ver repetido en la Escritura. Jesús, cuando vino al mundo, tuvo 3 oficios principales. Él fue profeta, fue sacerdote y va a ser coronado rey muy pronto. Entonces, estos 3 oficios fueron delegados exclusivamente para él y es como proféticamente se cumple en su persona todo lo que el Padre estableció en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Vamos a comenzar en el versículo 9, porque todo este capítulo habla sobre Jesús y la tarea que él vino a cumplir. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí está explicando el autor de Hebreos que Él tomó nuestro lugar y murió en vez de cada uno de nosotros. Versículos 17 y 18 en el mismo capítulo. Porque desde ahí empieza a dar una larga explicación del trabajo de Jesús cuando vino por primera vez. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo, ¿qué dice ahí? Sacerdote. Fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el autor de Hebreos nos explica en todo este capítulo 2 que Jesús vino al mundo semejante a nosotros, se hizo hombre, sufrió las mismas tentaciones y padecimientos que un ser humano, pero dice que Él es el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Su oficio, ofreciendo su propio cuerpo en sacrificio, y después cuando resucitó y subió al Padre, para presentar en el lugar santísimo su propia sangre delante de Él, y rociar con el dedo las 4 esquinas del trono de Jehová,
haciendo la expiación por nuestros pecados. Entonces, solo el sumo sacerdote tenía este cargo y esta bendición de poder hacer expiación por los pecados del pueblo. Cuando Jesús vino la primera vez, no solamente vino a morir en nuestro lugar, derramando su sangre, sino que se presentó delante del Padre como sumo sacerdote para poder hacer la expiación final por nuestros pecados. Entonces, cada día para nosotros está abierta la oportunidad, gracias al sacrificio de Jesús, de poder arrepentirnos y con la expiación de Jesús que nuestros pecados sean cubiertos y poder reconciliarnos con el Padre. Y esperar así con confianza, si nos permanecemos en nuestra fe firmes, sin desviarnos de su palabra, hasta el momento de la expiación final del pecado y que podamos estar con Él por la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.